Para poder entender bien el conflicto ruso-ucraniano, es necesario hacer un poco de historia. Todos los fenómenos y hechos que suceden, valga la redundancia, en la actualidad tienen un origen histórico. Incluso hay cosas, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí, ese conflicto, sus raíces hay que buscarlas desde hace quizás hasta 2000 años, ¿no? Hace, vamos a decirlo, 1400 años. Esos territorios, lo que es Rusia, lo que es Ucrania, esos territorios estaban habitados por tribus nómadas o seminómadas, prácticamente, ¿no? O sea, no habían grandes estados nacionales en esa zona como ya lo había en Europa. En el siglo IX, Francia ya era prácticamente un estado y una nación bastante cohesionada. Igual también Inglaterra. Podríamos decir también que lo era Alemania. Pero lo que era Rusia y Ucrania, toda esa zona, eran tribus nómadas y seminómadas. Eran estepas muy fértiles y no constituyeron, o para ese momento no habían constituido grandes estados, repúblicas o monarquías muy fuertes y sólidas. Y tampoco como nación no estaba muy bien cohesionada. Para más o menos el siglo IX o X, para el siglo X, ya existía el Principado de Kiev. El Principado de Kiev es el núcleo originario de lo que siglos después fue el Imperio Ruso. E incluso el nombre de Rusia, Ucrania se llamaba antes Rusia o Rus. Esa zona se llamaba Rus. Es lo que sucede, y era un estado muy fuerte y poderoso. En el siglo X, en el siglo XI tuvieron reyes como Yaroslav el Sabio, ¿verdad? Que cristianizó al país, o sea, hizo que toda la población se convirtiera al cristianismo. Pero, ¿qué pasó? Como en el siglo XII, en el siglo XIII, los mongoles que venían desde el oriente, arrasaron con toda esa zona, con toda la zona de lo que era el antiguo Principado de Kiev. Incluso saquearon Kiev y todo aquello. Mucha gente de esa zona de Ucrania, que aún no se llamaba Ucrania, se llamaba Rus o Rusia con 2 S. Mucha de esa gente se fue hacia el norte. Y muchos eruditos, mucha gente que tenía experiencia en la organización de un estado, en política, se fueron hacia el norte, hacia el noroeste, ¿no? Hacia Moscú, hacia esa zona. Existía ya en ese momento el Principado de Moscú, no tan fuerte como el Principado de Kiev. A raíz de allí el Principado de Moscú empieza a tener mucho poder y preponderancia sobre todos los otros principados que habían en esa zona, incluyendo el Principado de Kiev, de Ucrania como tal.